Yo soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. Hoy vamos a hablar de tus excusas y tus miedos. ¿De todos? No. Solo de aquellos que te están impidiendo emprender, crear tu negocio en internet y ser libre. Emprender no es para todo el mundo y tal vez tú tengas espíritu de empleado. ¿Eso está mal? Pues no, para nada. Simplemente te conformas con intercambiar tu tiempo por dinero. Y si para ti eso es suficiente, ¿por qué demonios te vas a esforzar por hacer algo a lo que no aspiras? Pero tal vez te estás conformando a pesar de que lo que querrías es algo diferente. Tal vez querrías decidir tú, dejar de responder ante jefes, poder trabajar en lo que tú quieres, cuando tú quieres, desde donde tú quieres. Tal vez preferirías un estilo de vida y un nivel de vida más desahogados, más libres. Si te encantaría dirigir tu negocio en internet con toda la libertad que eso conlleva, pero a día de hoy todavía no lo has hecho, quédate conmigo en este vídeo porque vamos a hacer un repaso a algunas de las excusas que tal vez estés utilizando. ¿Quién sabe? Tal vez alguno de estos miedos sea la causa de tu falta de acción. La primera excusa es el miedo al cambio. Aunque es un miedo extremadamente frecuente, suele ser un miedo inconsciente. Muy poca gente reconocería tener miedo al cambio. Pero si lo piensas y si te das cuenta de que esto es lo que te está paralizando a ti, escúchame, porque precisamente este miedo es el que menos sentido tiene en un negocio online. Que tomes la decisión de emprender en internet no significa que tengas que dejar tu empleo actual. La gran ventaja de los negocios digitales es que tú decides el tiempo que le dedicas y cuánta energía y esfuerzo pones en ello. De hecho, la mayoría de los emprendedores digitales son emprendedores nocturnos al principio. Y cuando llega ese momento en que su propio negocio les aporta ingresos equiparables a los que obtienen con su empleo asalariado, no lo dudan ni lo más mínimo y apuestan por su proyecto. Porque ya han saboreado lo que se siente al generar ingresos haciendo lo que les apasiona y no respondiendo ante nadie. Y esa es una sensación indescriptible. De modo que olvida tu miedo al cambio. Puedes empezar y que no cambie prácticamente nada. Pero ya te adelanto que el cuerpo te pedirá un cambio enorme a gritos en cuanto empieces a ver los resultados de tu trabajo. Es inevitable. La segunda excusa es el miedo al fracaso. Piensas, bueno, eso le habrá funcionado a otra gente, pero a mí no me va a funcionar. Y yo te podría preguntar que por qué no te va a funcionar a ti, pero mejor te pregunto, ¿y si no funciona? ¿Qué? Ganar algo de dinero en internet no es nada complicado. Hacer una fortuna en internet no es fácil, pero definitivamente es mucho más fácil que hace 10 años. Pero supongamos que no te pones todo lo en serio que podrías y como mucho consigues generar un par de fuentes de ingresos pasivos. ¿De verdad consideras que no te habrá compensado ya eso por esa pizca de esfuerzo? Para emprender en internet no necesitas hacer grandes inversiones. Y lo que puedas invertir en alguna herramienta para facilitar tu trabajo, si tú quieres, lo vas a poder amortizar en muy poco tiempo. De modo que tu miedo al fracaso puedes ignorarlo, porque para fracasar en internet y no llegar siquiera a generar los ingresos para amortizar algún pequeño gasto que tengas durante el principio, tienes que ir realmente a ciegas. La tercera excusa es el miedo a no saber suficiente o a no ser lo suficientemente bueno. Si estás empezando y todavía no has hecho nada, claro que no sabes lo suficiente. Pero si te comprometes de verdad, tienes dos opciones para solventar esta carencia inicial. Una es aprender de quienes ya saben, invirtiendo un poquito en formación y ahorrando un montón de tiempo. Y la otra es descubrirlo por ti mismo, totalmente gratis a base de explorar y probar. Pero sabes que te va a llevar más tiempo. Mi recomendación sin duda es que aprendas de un mentor que ya haya hecho el recorrido y así te puedes evitar pues los intentos fallidos y las tomas falsas en el desarrollo de tu negocio. En 30K Coaching estamos precisamente estos días lanzando una nueva edición de Viaje Emprendedor. Ahí te acompaño paso a paso y desde cero en la creación y desarrollo de tu negocio en internet. Creo sinceramente que en estos momentos no hay una experiencia educativa más adecuada para quienes empiezan realmente desde cero a crear su negocio en internet. Pero mi intención aquí no es condicionarte. Si conoces a alguien que tenga su propio negocio en internet y le esté funcionando bien, aprovéchalo. De modo que tu miedo a no saber lo suficiente es totalmente lógico,
pero es muy fácilmente solucionable. La cuarta excusa es el miedo a lo desconocido. Te entiendo, si nunca has emprendido tendrás en tu cabeza una encrucijada de incertidumbre y confusión, pero en el momento en que te dispongas a solucionar tu miedo a no saber suficiente, estarás solucionando también indirectamente tu miedo a lo desconocido. Recorrer el camino del emprendimiento en Internet de la mano de alguien que ya sabe el trayecto, ya conoce los atajos, los caminos sin salida, tiene un valor realmente invaluable. Pero incluso si decides lanzarte sin ayuda, lo desconocido va a ser, en la mayor parte de los casos, emocionante. Y recuerda que no tienes nada que perder, de modo que disfruta de tu exploración de lo desconocido. La quinta excusa es el miedo a comprometerte con gastos derivados de tu negocio. A este respecto te voy a contar algo importante. Emprender en Internet puede ser, si tú quieres hacerlo así, prácticamente gratis. Casi todo se puede hacer de un modo u otro sin invertir dinero. Ahora bien, si estás dispuesto a invertir alguna pequeña cantidad de dinero en alguna cuota pequeña que te pueda costar alguna herramienta para trabajar con tu negocio en Internet, pues estarás ahorrando un montón de tiempo en el desarrollo de tu negocio. ¿Es imprescindible? Para nada. Realmente, si tienes acceso a un ordenador o a un smartphone y conexión a Internet, ya tienes lo imprescindible. Sin embargo, hay ciertas herramientas que cuestan pues una pequeña cuota mensual y que lo que solucionan es un mundo. Entonces, decides tú. Yo misma empecé hace 6 años decidida a que mi inversión iba a ser 0. Y al principio mi inversión era 0 y aún así gané dinero. Poco a poco fui descubriendo que haciendo pequeñas inversiones en tonterías muy útiles, mis ingresos aumentaban y entonces ganaba más dinero que cuando mi inversión era 0, de modo que no había absolutamente ninguna pérdida en esas inversiones. Que a ver, estamos hablando de cuotas que cualquier persona con un sueldo podría plantearse pagar, como, no sé, 30 euros al mes, por ejemplo. De todos modos, siempre estás a tiempo de volver atrás y si inviertes en una herramienta y luego decides que prefieres recortar ese gasto, pues vuelves a una herramienta gratuita. No va a ser tan buena como la de pago, pero te va a solucionar el tema. La sexta excusa es el miedo a asumir riesgos. Y creo que aquí ya te he comentado todo cuanto necesitas saber en lo que respecta a los riesgos. En Internet, si tú no quieres, no habrá riesgos. También hay formas arriesgadas de emprender, pero sinceramente yo eso lo dejaría para quienes ya tienen mucha experiencia y dinero. Si tú estás empezando no tienes por qué arriesgar nada. No vas a necesitar ni un local, ni maquinaria, ni empleados. Internet es más fácil que todo eso y mucho más seguro. La séptima excusa es el miedo a decepcionar a otras personas. Y este es un tema serio, aunque pueda no parecerlo. Es una realidad y si todavía no lo sabes, en cuanto empieces a emprender lo vas a descubrir. La gente no apoya a los emprendedores. Me refiero a la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Todo el mundo tiene la cabeza tan llena de miedos y frustraciones personales que cuando un ser querido llega y dice «voy a crear un negocio», todo eso se descarga contra él. Este es un fenómeno muy habitual y tiene su explicación. La gente que te quiere no suele querer que cambies, porque te quiere como eres. Pensar que vas a dejar de ser quien eres para ser quien quieres ser les da miedo. Y no es que te quieran poco o que no quieran lo mejor para ti. Lo que ocurre es que tienen miedos e inseguridades y no todo el mundo sabe gestionar eso. Ahora, tú decides cómo de importante es el apoyo de tu familia y amigos para ti. Tal vez tengas la suerte de que te apoyen y entonces, genial. Pero tal vez te encuentres con respuestas de desaliento, de desilusión, incluso de enfado con tu mentalidad ilusa, dirán. Tú decides si eso te va a frenar. Pero si realmente tienes muy claro lo que quieres, a lo que aspiras y la clase de vida que quieres construir para ti y tu familia, sí, incluso para esos que te quieren pero parecen no creer en ti. Si lo tienes claro, sabrás qué hacer. La octava excusa es el miedo a salir de tu zona de confort. Y esto es algo que va a ocurrir. Si nunca has emprendido antes, vas a hacer cosas que nunca antes habías hecho. Recuerda que en tu negocio no tienes jefes, de modo que siempre vas a ser tú quien decida lo que estás dispuesto a hacer y lo que no. Pero mi consejo personal es que encuentres el placer de vivir fuera de tu zona de confort. De verdad, es realmente emocionante si decides que es así como lo vas a vivir. Yo te diré, ¿qué te parece si te grabas en vídeo explicando de qué va tu negocio? Siempre vas a tener la opción de decirme, no, eso no es para mí. Y bueno, vale, habrás desaprovechado una oportunidad muy buena de crecer y de hacer crecer tu negocio. Pero es tu decisión. Pero también me puedes decir,
Me aterra la idea de ponerme ante una cámara y hablar. Pero, ¿sabes qué? Con miedo o sin miedo, lo voy a hacer. Y es que piensa por un momento. Cuando seas una persona muy mayor y estés viviendo de acuerdo al legado por el que decidiste luchar cuando aún eras joven y tenías energía, ¿crees que te arrepentirás de las cosas que te daban miedo pero hiciste igualmente? ¿Qué va? ¿Sabes de qué te vas a arrepentir? De todo lo que no hiciste por miedo. Tienes solo una vida. O al menos no tenemos garantías de ninguna otra. ¿Quieres dejar pasar esta vida haciendo simplemente lo que se supone que tienes que hacer? ¿O quieres apostar por ti? Creo que no necesitas que te diga, porque ya lo sabes de sobra, que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¡Hey! Esto es importante. En 30K Coaching estamos justo estos días compartiendo una experiencia revolucionaria. Se llama Viaje Empoderador. Es gratis y ahí te confieso varios secretos sobre el emprendimiento en internet que te van a dejar de piedra. Te invito a que te vengas antes de que termine. Accede en poder.viajeemprendedor.com. Tienes el enlace en la caja de información. Te espero por allí.